El ser humano no creó a los dioses para comprender el universo. Los creó para no aceptar su pequeñez frente a él. Desde el primer instante en que la conciencia humana se reconoció a sí misma, nació una necesidad peligrosa: verse como el eje de toda existencia. No bastó con sobrevivir, cazar o construir refugios. Fue necesario dotar al mundo de un sentido que girara alrededor de nuestra mirada. El cielo se transformó en escenario, la tierra en herencia, el tiempo en una línea que conduce inevitablemente hacia nosotros. En ese gesto inicial de autoafirmación, surgió la idea de lo divino, no como una fuerza ajena y radicalmente distinta, sino como un reflejo ampliado del propio ser humano. Los dioses no descendieron del cosmos, emergieron de nuestra psicología. Las religiones nacieron cuando el miedo se organizó en narrativas. Miedo a morir sin explicación, miedo a un universo indiferente, miedo a no ser especiales. En lugar de aceptar la vastedad silenciosa del cosmos, el ser humano la llenó de voces que hablaban su idioma, compartían sus emociones y validaban sus estructuras sociales. Así aparecieron dioses que se enojan, que castigan, que aman, que exigen fidelidad y obediencia. No son atributos universales, son emociones humanas trasladadas al absoluto. El acto no fue inocente. Fue una construcción consciente de orden frente al caos. La tensión se intensifica cuando se observa el patrón histórico sin romanticismo. Cada civilización creó dioses que encajaban perfectamente con sus necesidades políticas, morales y sociales. Los dioses de pueblos nómadas eran severos y vigilantes. Los de imperios expansionistas, conquistadores y universalistas. Los de sociedades agrícolas, fértiles y cíclicos. Ninguna divinidad escapó al contexto que la vio nacer. Cuando las sociedades cambiaron, los dioses también lo hicieron, aunque se afirmara lo contrario. Las reformas religiosas, los concilios, las reinterpretaciones doctrinales no son señales de revelación progresiva, son pruebas de adaptación humana. El lenguaje sagrado revela la trampa. Un ser omnipotente que se siente ofendido, un creador eterno que se arrepiente, un juez absoluto que necesita pruebas constantes de lealtad no es una entidad trascendente, es un retrato psicológico. Los celos, la ira y la venganza son emociones ligadas a la inseguridad y al miedo a perder control. Atribuirlas a un dios es confesar que ese dios fue concebido desde la fragilidad humana. Un principio que gobierna galaxias no se inquieta por rituales, no se obsesiona con himnos, no amenaza con castigos eternos por pensamientos disidentes. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se considera la escala del universo. Miles de millones de galaxias, cada una con sistemas estelares innumerables. Y en medio de esa inmensidad, una especie reciente afirma que toda conciencia superior comparte su forma de pensar, sentir y juzgar. No se trata de fe. Se trata de antropocentrismo elevado a dogma. La probabilidad de otras formas de conciencia no es un cuento, es una consecuencia matemática de la vastedad cósmica. Insistir en que el modelo humano es universal no es humildad espiritual, es una negación profunda de la realidad. Y cuando la evidencia astronómica se vuelve insoportable, la religión responde con un truco antiguo: convierte la inmensidad en decoración. El cosmos pasa a ser un telón, una obra de arte colgada para admiración del creyente, un fondo bonito para la historia principal, nosotros. Esa narrativa reduce todo lo que existe a utilería teológica. Las estrellas se vuelven lámparas, las galaxias se vuelven ornamentos. El tiempo se vuelve un escenario breve antes del juicio final. No es una interpretación inocente, es una colonización simbólica del universo. El mismo impulso que llevó a conquistar territorios, llevó a conquistar el cielo con relatos. Los relatos sagrados refuerzan esta proyección. Los dioses eligen pueblos, establecen jerarquías, premian la obediencia y aniquilan la desobediencia. Es el mismo esquema de poder que gobierna las estructuras humanas más antiguas. El cielo replica la tierra porque fue diseñado desde ella. Las amenazas divinas no buscan explicar el universo, buscan regular la conducta. El castigo eterno no es una consecuencia cósmica, es una herramienta de control psicológico. Donde la ley humana no alcanza, la religión extiende su vigilancia más allá de la muerte. La figura del infierno es una confesión cultural.
Representa el miedo humano a la impunidad moral, la necesidad de que toda acción tenga un castigo incluso si la justicia terrenal falla. Un universo regido por leyes físicas no castiga ni premia, simplemente opera. El castigo eterno no pertenece al orden natural, pertenece al orden social. Es la máxima expresión de una pedagogía basada en el terror, no en la comprensión. La amenaza eterna funciona como grillete invisible, y el grillete más eficaz es el que se acepta como amoroso. También existe otro mecanismo más fino, más silencioso y más devastador: la divinización de la autoridad. Cuando un mandato se firma con el nombre de un dios, deja de ser discutible. Ya no es un acuerdo humano sujeto a revisión, es una orden del universo. Ahí se esconde el núcleo del control. No se controla solo con castigo, se controla con sacralización. Lo que antes era política se vuelve doctrina. Lo que antes era costumbre se vuelve ley divina. Lo que antes era conveniencia social se vuelve verdad eterna. Ese salto convierte ideas humanas temporales en cadenas inamovibles. La resolución emerge cuando se analizan estas construcciones desde la razón y la evidencia. La psicología cognitiva demuestra que el ser humano tiende a antropomorfizar aquello que no comprende. Es un mecanismo evolutivo. Atribuir intención a lo desconocido permitió anticipar peligros. Ese mismo mecanismo se aplicó al cosmos. Donde había fuerzas impersonales se imaginaron voluntades. Donde había incertidumbre, se proyectaron narrativas. La experiencia religiosa es real en el cerebro humano. Su interpretación como verdad absoluta es cultural. La neurociencia confirma que las experiencias místicas activan áreas relacionadas con la identidad, la emoción y la percepción de agencia. No son pruebas de entidades externas, son manifestaciones internas, interpretadas según el contexto cultural. Por eso cada religión afirma que su Dios es el verdadero y que habla su idioma, defiende sus normas y valida su moral. La experiencia es humana, la divinidad, una interpretación. La misma intensidad emocional que una persona llama Dios, otra la llama espíritu, otra la llama energía y otra la reconoce como un estado alterado de conciencia. La diferencia no está en el universo, está en el marco mental. La historia refuerza esta conclusión sin ambigüedades. Los dioses nacen, se transforman y desaparecen. Aquellos que hoy se consideran eternos fueron en su momento locales, limitados y competitivos. El monoteísmo no eliminó la proyección humana. La concentró en una sola figura cargada de contradicciones. Amor infinito y violencia absoluta coexistiendo sin explicación. Esa incoherencia no es misterio divino, es síntoma de una construcción humana forzada a sostenerse como verdad absoluta. Cuando el mundo se vuelve más complejo, el dogma se vuelve más rígido para no quebrarse. Aceptar que los dioses son reflejos no elimina la profundidad de la existencia, la amplía. El universo no necesita parecerse a nosotros para ser significativo. La posibilidad de inteligencias radicalmente distintas, de formas de conciencia que no compartan nuestras emociones ni nuestros valores, abre una visión más honesta y menos egocéntrica de la realidad. Si existen entidades superiores, no necesitan adoración, no exigen obediencia, no negocian con miedo, operan en escalas que desbordan la comprensión humana. Una inteligencia verdaderamente avanzada no se parece a un monarca herido ni a un juez ofendido. Se parece a una lógica que supera nuestros impulsos tribales. Este reconocimiento no degrada a la humanidad, la libera. Libera del peso de creerse el centro, del miedo constante a castigos invisibles, de la necesidad de justificar violencia en nombre de lo sagrado. Nos coloca como una expresión más de la conciencia en un universo vasto y complejo. No somos el molde de lo divino, somos una consecuencia del cosmos. Y esa idea no resta valor, otorga responsabilidad. La vida deja de ser una prueba impuesta y se vuelve una tarea asumida. La ética deja de basarse en vigilancia sobrenatural y se ancla en la conciencia colectiva. La moral no necesita dioses que castiguen, necesita humanos que comprendan las consecuencias de sus actos. Abandonar dioses hechos a nuestra imagen no significa abrazar el vacío, significa aceptar una realidad más amplia, menos complaciente, pero más auténtica. El ser humano deja de obedecer por miedo y empieza a actuar por claridad. Esa transición asusta porque exige madurez. Ya no hay Padre Cósmico que excuse nuestras decisiones, ni infierno que cargue con nuestra culpa.
El verdadero cuestionamiento no es si los dioses existen, sino por qué necesitan parecerse tanto a nosotros. Cada atributo divino revela una carencia humana. Cada mandato absoluto delata una estructura de poder. Cada promesa de salvación expone el miedo a desaparecer sin significado. Mirar a los dioses con honestidad es mirarnos sin consuelo, y esa mirada tiene un efecto inevitable. Rompe la comodidad de las respuestas fáciles y obliga a pensar con la mente propia. Ahora la invitación es directa y sin adornos. ¿Qué parte de lo divino refleja tus propios temores y deseos? ¿Qué perderíamos realmente si aceptáramos que el universo no gira alrededor de nuestra especie? ¿Estás dispuesto a señalar una creencia heredada y examinarla como lo que es una idea humana defendida con lenguaje sagrado? Escribe tu postura con argumentos, no con frases aprendidas, y responde esto con honestidad. Si mañana descubrieras una forma de conciencia no humana, inmensamente superior, indiferente a la adoración y ajena a nuestras emociones, ¿seguirías llamando Dios a lo que te enseñaron? ¿O aceptarías que los dioses siempre fueron nuestra sombra proyectada en el cielo?